el que está acá, que tiene su trampa en sí, o sea, que los puede confundir un poco. Entonces, es este de acá. Y vamos a resolver otro, el de acá, que era el de su tarea que había dado el ingeniero, que no lo habíamos resuelto, que también es un modelo, y uno de análisis adimensional, también vamos a resolver. Eso de análisis adimensional, la verdad que como que el ingeniero la verdad no he visto que pregunte. Pero bueno, vamos a resolver alguno. Compañero. Ya, como le decíamos, este ejercicio de acá, que es bastante corto, la verdad. No es largo. Y si nos da tiempo, aprovechamos, ¿no?, para resolver algunos otros modelos que quizás algunos no pudieron asistir por diferentes razones. Lo volvemos a resolver. Yo tengo tiempo hasta todas las 12, tengo más o menos. Ya, como le decía, este modelo de acá nos dice, sea un sistema compuesto por un tanque portátil presurizado de diámetro 70 centímetros para suministro de combustible para coches de carrera, sabiendo que H es de 0,75 metros y que la densidad relativa es de 0,76 y que en la boquilla de salida el diámetro es de 2 pulgadas. Nos dice que se tiene una pérdida de carga de 1,50 metros y lo que nos está pidiendo entonces es la presión en PSI que se requiere justamente acá, en el punto A, en esa parte encerrada del sistema. Entonces nos está pidiendo qué presión se requiere ahí, de tal manera que se entregue 160 litros en 3 segundos. Esto último de acá sabemos que es caudal, ¿cierto? Es la cantidad de volumen por unidad de tiempo. Entonces eso es lo que me está pidiendo el enunciado. ¿Qué presión debo aplicar acá de tal manera que me entregue este caudal de 160 litros en 3 segundos? Entonces ese es el enunciado de la pregunta. Entonces tengo este esquema que me da y anoto mis datos, que son los de acá. Entonces, una vez anotados los datos, hago las respectivas conversiones, ¿cierto? Para que no se confunda. El diámetro de la boquilla en B, que era 2 pulgadas, lo transformo en metros. Y el caudal, que me decía, ¿no?, que era 160 litros en 3 segundos. Entonces lo anoto. 160 litros en 3 segundos. Eso es caudal. Entonces los 160 lo transformo a metros cúbicos. Ustedes saben, ¿cierto?, que para transformar de litro a metros cúbicos tienen que dividirlo entre 1000, ¿cierto? Porque en un metro cúbico, ¿cuántos litros hay? Hay 1000, ¿cierto? Entonces solamente lo convierten nomás. Como saben que un metro cúbico hay 1000 litros, lo convierten. 160 litros sobre segundo en metros cúbicos le da 4,75. Entonces, ese es como si fuese el primer paso. O sea, todas las conversiones. Una vez hecho eso, empiezan con el análisis. O sea, acá ya tienen que aplicar la ecuación de Bernoulli. Es como todos los ejercicios, ¿cierto?, que hemos resuelto. O sea, lo que ustedes hacen es elegir 2 puntos en el cual van a analizar las energías, ¿cierto?, mediante la ecuación de Bernoulli. Entonces, yo voy a analizar los puntos A y B, que son estos de acá, que están en el esquema. Entonces, igualo las energías en los puntos A y B, energía con la ecuación de Bernoulli, que es esa expresión de ahí. Entonces, una vez que ustedes aplican la ecuación de Bernoulli, que incluye los 3 tipos de energía, ¿cierto? La altura de presión, altura topográfica y altura de velocidad. Entonces, igualan las energías, aplican la ecuación y tienen que analizar qué variables pueden simplificar, ¿cierto? Tienen que analizar eso. O sea, y eso es bajo conceptos, ¿no? Bajo conceptos teóricos. Entonces, pregúntense en el punto A, ¿qué variables pueden simplificar justamente en el punto A? Entonces, en A, ustedes pueden simplificar solamente la velocidad, ¿cierto? Solamente la velocidad.
porque presión sí hay en el punto A, porque el aire está ahí atrapado, ¿cierto? Está atrapado. Y es lo que me está pidiendo, ¿cuál es la presión acá en el punto A? Entonces la presión yo no lo elimino, sino que lo dejo ahí nomás, no lo simplifico. ¿Cuánto es la altura topográfica en A? ¿Cuánto vale ZA? Z en A, en este caso, va a valer lo que vale H, ¿cierto? Esto va a ser ZA, porque yo estoy haciendo de que mi eje de referencia sea esa línea roja de ahí. Entonces, si ese es mi eje de referencia, ¿cuánto va a valer ZA? Va a valer H, ¿cierto? Porque es H lo que yo tengo que subir con respecto a este eje de referencia, es lo que yo tengo que subir y que me conduce al punto A. O sea, es la elevación en A con respecto a este eje de referencia. Eso es ZA. Entonces, como sí tiene un valor, no lo simplifico, lo dejo. Y la velocidad en A sí se elimina en este caso. El ingeniero lo toma en cuenta que se elimina porque en algunos modelos van a ver que, si ustedes lo hacen este ejercicio en algunos modelos, van a ver que sí lo elimina lo que es la velocidad en A pesar de que tenga diámetro. Porque con el diámetro sí podían calcular la velocidad en A, pero como tiende a ser ese valor bastante bajo, lo elimina. Eso es como si fuese la trampa de este ejercicio. O sea, la velocidad en A tienen que eliminarlo. O sea, solamente es esa velocidad. Y la presión en B, analizan ahora el punto B. ¿Cuánto es la presión en el punto B? Es 0, ¿cierto? En el punto B no hay presión. ¿Por qué no hay presión en el punto B? Porque ya una vez que el fluido llega al punto B, ya está, ¿no? Está abierta la atmósfera, o sea, está en contacto con el aire. Entonces, ¿qué presión actúa ahí? La atmosférica, ¿cierto? Y nosotros sabemos en estos ejercicios de Bernoulli, no hay presión atmosférica, es 0. Entonces, la presión atmosférica ahí se anula. La presión en B se anula porque es la presión atmosférica. No hay, o sea, no se lo toma en cuenta. Entonces, lo anulo, ¿no? La presión en B. ¿Cuánto vale ahora ZB? ZB vale 0, ¿cierto? También lo elimino. ¿Y por qué lo elimino? Porque su elevación es 0 con respecto a este eje de referencia. O sea, no me estoy elevando nada para llegar al punto B. Está justamente en el eje de referencia. Entonces, ZB se anula también. La velocidad en B sí la hay, ¿cierto? La velocidad en B sí la hay y es la que está saliendo por la boquilla, por acá, ¿no? Entonces, la velocidad en B sí hay, así que esa no la anulo. Además, porque su diámetro ya es muy pequeño y la velocidad sí se la toma en cuenta. Entonces, la velocidad en B sí no la elimino. Y H suele, ya saben, ¿cierto? Me representa la pérdida de carga. Y como nosotros sabemos, la pérdida de carga siempre va a ser positiva en el fluido saliente. O sea, esa es la importancia del sentido. Como el fluido viene del punto A al punto B, entonces por el punto B está saliendo, ¿cierto? Y es ahí donde el H sub L va a ser positivo. Entonces, lo pongo con signo positivo nomás. Entonces, una vez simplificado todas las variables, ¿cómo me queda la expresión? Me queda de esa forma, como pueden ver ahí. Entonces, fíjense de la expresión que su única tarea es despejar la presión en A, ¿cierto? Porque ya lo conocen todo. O sea, ya conocen ZA, que es H. Velocidad en B, lo pueden calcular en función del caudal y de su diámetro, ¿cierto? No hay problema con la velocidad en B. H sub L era un dato, ¿cierto? Era 1,50. Entonces ya lo conocen todos. Solamente la velocidad en B y es reemplazar nomás. Entonces, el siguiente paso es, tengo que, bueno, primero despejo mi incógnita, la presión, lo despejo y encuentro la velocidad en B. Y nosotros sabemos que para calcular la velocidad lo hacemos en función del caudal, porque yo sé que caudal es área por velocidad, ¿cierto? Esta es la ecuación de caudal. Entonces, lo único que hago es despejar, ¿cierto? Despejar la velocidad. Despejo la velocidad, me queda esa expresión y reemplazo, ¿no? El caudal en B, ¿cuánto vale? Vale 4,75 metros cúbicos sobre segundo, que es lo que está acá. ¿Cuánto vale el área en B? Es el área de la boquilla, ¿cierto? Ese es el área en B, que es este de acá. ¿Cuánto vale ese área? Vale pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿cierto? ¿Cuánto vale el diámetro? Lo tenemos acá. Como eran 2 pulgadas, entonces es 0,0508 metros. Entonces lo reemplazo nomás. Y de esa forma calculo la velocidad en B, que va a ser ese valor.
Entonces, esa velocidad en B lo reemplazo nomás en la ecuación que obtuve, lo reemplazo acá y voy a poder obtener la presión. Todo eso reemplazo los datos, como pueden ver ahí, reemplacé la velocidad en B, reemplacé H sub L y Z sub A. Entonces, nuevamente lo recuerdo, Z sub A vale lo que tiene el valor de H, ¿cierto? Que es 0,75 metros. Entonces, reemplazo todo eso en la calculadora, le va a arrojar ese valor y despejan la presión en A. Obviamente esto es peso específico, y peso específico aquí es igual, es densidad por gravedad, ¿cierto? Por eso es que está acá, miren, densidad por gravedad. Entonces solamente era despejar y todo eso en la calculadora y le va a arrojar ese valor, que es 268.707 pascales. Está en pascales, entonces el ejercicio me lo pide en PSI, lo convierten nomás, realizan la respectiva conversión. Entonces utilizan sus factores de conversiones y le va a arrojar ese valor, que es de 38,9244. No solamente tienen que convertirlo de pascales a PSI con los factores de conversión. Y esa sería la solución del problema. O sea, como le había dicho, o sea, el problema acá de este ejercicio, lo característico es esto, la velocidad en A. Porque uno sí, lo puede calcular porque tiene el diámetro, pero es un valor bastante bajo. Y van a ver que al calcularlo, le va a afectar en decimales nomás. O sea, el 38 se va a conservar, pero le va a afectar en decimales. O sea, la velocidad en A es bastante baja, por eso tiende a cero. Y esa es la trampa, o sea, de este ejercicio, con la velocidad en A. Y ese sería este ejercicio. No sé si tienen dudas, la verdad, o sea, de este problema. Son los mismos conceptos que hemos visto. No sé si tienen alguna duda. Yo tengo una pequeña duda. Más que todo, quiero que me aclare algo, Fernando. Cuando el área en un punto es muy grande, entonces no tenemos que tomar en cuenta la velocidad en ese punto, ¿no es? Por más que haya presión ahí. Ya. Buena tu pregunta. La velocidad, vos cuando querés calcular la velocidad, tomás en cuenta el diámetro, ¿cierto? Como lo vemos acá, en esta expresión. O sea, tenés que conocer el diámetro, ¿cierto? Para calcular la velocidad. Entonces, si te das cuenta, en gran caso de los ejercicios que hemos resuelto, queda tanques, o sea, teníamos un tanque unido a otro, ¿cierto? Teníamos un tanque ahí, y acá tenía otro tanque, o había otro tanque acá unido acá arriba, ¿no? Y acá había una tubería y lo conectaba hacia abajo, y había una válvula ahí, ¿cierto? En gran parte de esos ejercicios no hay diámetro. Te das cuenta que en los tanques no hay diámetro. Entonces ahí no puedes calcular la velocidad ahí si no tenés el diámetro. Entonces también ese es otro criterio. Por ejemplo, acá mira, en los ejercicios, acá mira, bueno, acá en este ejercicio, si te das cuenta, los tanques, nosotros lo hacemos que tiendan a cero, ¿cierto? Porque la velocidad con la que ascienden o descienden es tan baja que tienden a cero. Entonces, por eso es que lo haces que se igualen a cero. Además, no te está dando el diámetro, como te das cuenta en el tanque. Así que no puedes calcular la velocidad si no te da el diámetro. Lo mismo acá, ¿no? En estos ejemplos de acá, mira, el tanque 1 y el tanque 2, ¿qué presión le actúa? La atmosférica, pero no tenés diámetro. Entonces no podés calcular la velocidad. Por eso es que la eliminás la velocidad también, a pesar de que tiende a cero y no tenés diámetro. Entonces, esos dos criterios tenés que tomar en cuenta. A ver, este es el mismo modelo. Y también todos los modelos que hemos resuelto, vas a ver, ¿no? Que no te da el diámetro. O sea, ese dato de los tanques. Entonces, primer parcial, primer parcial. Dale, Pero Fernando, como te muchas digo, para gracias. este ejercicio de acá sí te da diámetro. Pero sin embargo, yo le he resuelto la verdad este ejercicio de dos modelos diferentes y los dos lo trabajan sin diámetro. O sea, los dos lo trabajan sin la velocidad. Y la arroja el mismo resultado que a mí me dio. O sea, y el ingeniero le puso bien. O sea, el ingeniero para este ejercicio no lo toma en cuenta la velocidad en A pesar de que te da el diámetro. Pero en los otros modelos te vas a dar cuenta que no te da el diámetro, entonces no puedes calcular la velocidad en esos casos. Porque necesitas, sí, sí o sí, ¿cierto? Una Eso. más, Fernando, disculpa que te moleste. En el lugar de donde sale el agua, en este caso el punto B,
a pesar que haya velocidad de agua ahí, pero como en ese punto está prácticamente a la atmósfera, la presión no se toma en cuenta, ¿no? No, es Solo que porque los está ejercicios, conectado a la atmósfera, ¿no? sí, la presión atmosférica no hay en los ejercicios de Bernoulli. O sea, los problemas de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Los resolves con conceptos de presión manométrica. O sea, cuando nosotros resolvíamos manómetros, la presión con presión manométrica, ¿cierto? ¿Cuánto valía la presión atmosférica ahí? Valía 0, ¿cierto? No se lo tomaba en cuenta ese valor. Lo mismo ocurre acá. O sea, estos problemas es bajo esos conceptos de presión manométrica. O sea, no tomas en cuenta la presión atmosférica en estos ejercicios. Ok, gracias, Fernando. Ahora sí, clarito, clarito. Vamos a resolver ahora este de acá, ¿no? Que era, este sí es un poco más largo, que era el de su tarea. Bueno, no es el de su tarea, pero es un modelo que es idéntico, ¿no? Al de su tarea. Es este de acá. Oye, Fernando, una pregunta. Claro. ¿Cómo que no? No, claro, te dije. ¿Qué pasó? Claro. Ah, ya, yo escuché no. Es que te iba a preguntar lo siguiente. Solo toma la pérdida de carga por fricción en la ecuación de Bernoulli, no hay que aumentarle epsilon y los otros datos como en Hidra 2. No, el ingeniero lo trabaja de forma general, directamente H sub L. No toma en cuenta lo que es los otros tipos de pérdida de carga. Eso lo ven en Hidra 2. Ya, Solo en perfecto. algunos ejercicios te da una fórmula para calcular la pérdida de carga. Eso lo hemos resuelto. Pero es el mismo concepto. O sea, solamente al final que calcules la pérdida de carga, como lo hicimos, ¿no? Acá. A ver. Como lo hicimos en este ejercicio, ¿no es? Cuando calculamos la pérdida de carga. O sea, digamos, suponete así, calculas la pérdida de carga, conoces su valor, y el mismo problema en otro ejercicio te da una fórmula para calcular la pérdida de carga. Entonces, de esa fórmula tenés que despejar nomás la variable que querés hallar. Hay un modelo de eso que lo hemos resuelto, pero al final de la clase si no lo vemos. Pero para el ingeniero es de forma general nomás, H sub L, directamente H sub L. No tomás en cuenta las otras pérdidas de carga, ¿no? Por válvula, por artefacto, por bomba. Hay diferentes, ¿no? Pérdidas de carga. Eso sí, no sé si lo entendí. Un rato me permite Sí, le hace sí. cargar. Es que el cargador se está bajando la batería, le hace cargar. Ya, ahora sí está cargando la computadora. Bueno, vamos a hacer ahora este ejercicio, ¿no? Que es como el de su tarea, ¿no? O sea, es un modelo que es parecido. Bueno, es el mismo el de su tarea. El cual dice lo siguiente, bien. Sean dos tanques T1 y T2 unidos a través de tuberías y que contienen un aceite de 0,659. Si las pérdidas de carga, miren, para este ejercicio las pérdidas de carga me lo da por tramo. O sea, en el tramo AB, la pérdida de carga está expresada por esa expresión de ahí. Fíjense. Esta es la pérdida de carga en el tramo entre A y B. Para el tramo BC me dice que es 8 por velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Esa es la pérdida de carga para el tramo BC. Para el tramo CD, está acá, ¿cierto? Es esta expresión de acá. Y para el tramo de D ahí, es esa expresión de ahí. Entonces, si se dan cuenta, para este ejercicio, la pérdida de carga me lo está dando por tramos y me lo está dando por esta expresión de acá. Entonces, en base a eso, lo que me está pidiendo es calcular el caudal y la presión en C. Y también me da estas cotas, ¿no? De acá, H1 y H2. Y me da estos diámetros que son de la tubería, de la D1 y D2. Entonces, en base a esos datos, yo tengo que calcular el caudal y la presión. Ya. Como le había dicho, ¿no? Los característicos de este ejercicio es eso, que la pérdida de carga te lo está dando por tramos, o sea, del tramo A, B, B, C, C, D y D, E. Entonces, el H sub L total, que es de A al punto E, va a ser la suma nomás, ¿cierto? La suma de todas estas expresiones de acá. Ese es el total. Entonces,
yo para la solución del problema, si quiero calcular primeramente el caudal, o sea, tengo que aplicar, ¿cierto? Tengo que aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli, en este caso voy a aplicar en los puntos A y E. Ustedes pueden aplicar en los puntos A, B, A, C, o B, C, o C, D, o D, E. O sea, pueden aplicar en diferentes puntos de la tubería, pero tengan en cuenta sus incógnitas. O sea, ustedes podrían haber aplicado la ecuación de Bernoulli acá y acá. Se puede, porque el fluido ahí está en movimiento, ¿cierto? Entonces pueden aplicar tranquilamente la ecuación de Bernoulli, pero tengan en cuenta sus incógnitas. En este caso yo voy a aplicar en los puntos A y E. ¿Por qué? Porque ya sé de entrada que la presión ahí es 0, en ambos, ¿cierto? También sé de entrada que la velocidad en ambos es 0. Entonces, por eso es que hago la aplicación, o sea, aplico ahí, ¿no? La ecuación de Bernoulli, por esa necesidad de los datos, para que pueda simplificar los datos cuando yo analice la ecuación. Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli en A y en E, me va a quedar esa expresión, ¿cierto? Presión en A, Z sub A, B sub A, 2G. En este caso yo le puse el H sub L negativo, que es lo mismo, ¿cierto? Porque nosotros antes lo poníamos acá, el H sub L positivo. Es lo mismo porque solamente lo estoy pasando al otro miembro. Entonces, aplico nomás la ecuación de Bernoulli, que me queda esta expresión de acá, entre los puntos A y E, como veo, ¿no? O sea, en los extremos del sistema. Entonces, una vez aplicada la ecuación de Bernoulli, tienen que analicen qué variables pueden simplificar, ¿cierto? Entonces, analizo las variables que puedo simplificar. ¿Será que hay presión en A? No la hay, ¿cierto? No hay presión en A, porque el punto A está en contacto con el aire, y la que actúa sobre él es la presión atmosférica, y no hay presión atmosférica, esa se anula. ¿Será que hay ZA? Entonces, ZA nosotros sabemos que es la elevación, o sea, es la altura topográfica que tiene el punto A, o sea, su elevación. Eso representa ZA. Entonces, esa elevación que tiene el punto A es con respecto a un eje de referencia. Ustedes el eje de referencia lo pueden trazar donde quieran. Pueden trazarlo acá, pueden trazarlo acá. O sea, eso es a su conveniencia. Lo normal, o bueno, para poder simplificar también, pueden trazarlo acá. Yo en este caso lo voy a trazar acá, para no hacer cálculos más, para no hacerlo más extenso el problema. Entonces el eje de referencia lo voy a trazar acá, justamente que pase por el punto E. Ya algunos quizás se den cuenta, ¿cierto? ¿Por qué lo trazo ahí? Porque la elevación en E va a ser 0. Entonces, ese va a ser mi eje de referencia, el de ahí. Entonces, ¿cuánto vale el punto A? Bueno, esto es ¿verdad? ¿Cuánto vale ZA? Vale H sub 1, ¿cierto? Porque es lo único que tengo que subir para llegar al punto A. Entonces, ZA va a valer H sub 1 nomás, si se dan cuenta, ¿no? Porque es lo único que subo para llegar al punto A. Entonces, ZA va a valer H sub 1. Por eso no lo elimino, porque tiene un valor. La velocidad en A vale 0, porque tiende a 0. O sea, la velocidad con la cual desciende el fluido por acá es 0. O sea, es un valor bastante bajo. Además, porque no me está dando el diámetro, ¿cierto? Y en sí no te lo da el diámetro en estos ejercicios de tanque. Entonces, por eso lo anulo. Tiende a 0 ese valor. En este caso, H sub L, como le dije, le puse negativo en el primer miembro. Es lo mismo. Pasa al otro lado, es positivo. Es lo mismo. No hay problema en eso. Entonces, con eso analizan el primer miembro. Luego analizan el punto E. ¿Será que hay presión en E? No la hay, ¿cierto? No hay presión en E. ¿Será que hay ¿será que hay Z sub E? O sea, la elevación en el punto E, ¿será que hay? No la hay, ¿cierto? Porque ¿cuánto es su elevación en E? Es 0. Porque no subo nada, ¿cierto? Para llegar al punto E. Está justamente ahí el eje de referencia. Entonces ese valor se anula. Es 0. Y la velocidad en E también, ¿cierto? Tiende a 0, porque la velocidad con la cual asciende el fluido es bastante lenta, ¿cierto? Entonces, ese valor también tiende a 0. Entonces, en conclusión, ¿cómo me quedaría la expresión si he simplificado todas esas variables? Me quedaría de esa forma. Entonces, su única tarea es despejar. Y fíjense que H sub L es directamente igual a Z sub A. ¿Y cuánto dijimos que vale Z sub A? Vale H sub 1, ¿cierto? Porque es lo que tengo que elevarme
del eje de referencia para llegar al punto A. Entonces, Z sub A vale ¿cuánto? Z sub A vale lo que vale la pérdida de carga. Bueno, y la pérdida de carga, como le había dicho, es la suma de todas las pérdidas de carga. O sea, la suma de todas las pérdidas de carga entre el punto A al punto E, ¿cuánto es? Es la suma de cada tramo, ¿cierto? Es por eso que está acá. O sea, 0,3 veces 1 es la pérdida de carga entre el tramo AB. Entre el tramo BC es 8, ¿cierto? 8 velocidad al cuadrado sobre 2G. Entre el tramo CD es lo que está acá. Y entre el tramo DE es lo que está acá. Entonces, el ejercicio no me está pidiendo calcular la pérdida de carga. Si fuese así, directamente, ¿cuánto sería la pérdida de carga? Sería lo que vale H sub 1, ¿cierto? Entonces, si fuese así, entonces H sub L directamente sería igual a 14 metros. Pero no me está pidiendo H sub L, sino que me está pidiendo el caudal y la presión. Entonces, es por eso que la pérdida de carga yo lo expreso, ¿no? En función a sus tramos. O sea, es nomás la suma de todos los tramos. ¿Y por qué es de todos los tramos? Porque ¿dónde están los puntos que yo analicé? Entre el punto A y el punto E, que son los extremos, ¿cierto? Entonces, como son los extremos, va a incluir la suma de cada uno. A, B, BC, CD y DE, que es toda esta de acá. O sea, es la suma de cada pérdida de carga por tramo. Entonces, me queda esa expresión de ahí. Y fíjense que yo puedo sumar, ¿cierto? Reducción de términos semejantes. 0,3 más 8 me da 8,3. Y 0,7 más 7 me da 7,7. Son términos semejantes, eso, ¿cierto? Velocidad 1 al cuadrado más velocidad 1 al cuadrado es lo mismo. Lo sumo nomás, esos términos semejantes. Me queda esa expresión y yo puedo simplificarla, ¿cierto? Ese 2G lo factorizo y pasa al otro miembro a multiplicar, como lo ven ahí. Solamente estoy despejando. O sea, el 2G lo factoricé y como pasó de dividir, pasó a multiplicar. Y me va a quedar esa expresión de ahí. Entonces, es una ecuación con dos variables, ¿cierto? Entonces, esa ecuación de ahí, yo la obtuve al analizar con la ecuación de Bernoulli entre los puntos A y E. Entonces, me quedó esa expresión de ahí. Entonces, fíjense que para calcular, si yo quiero calcular el caudal, ¿qué habíamos dicho? Que el caudal es área por velocidad. Y si yo quiero calcular entonces el caudal, tengo que conocer la velocidad, ¿cierto? Es necesario conocer la velocidad. Entonces, es por eso que de esta expresión yo tengo que conocer la velocidad. Entonces, aplicando la ecuación de continuidad, la ecuación de continuidad lo que me va a permitir es calcular la velocidad y poder emplazar acá. Entonces, ¿cuál es la ecuación de continuidad? Esta de acá. Nosotros sabemos que continuidad, ¿qué me representa? Me dice que el caudal a lo largo del sistema es constante. O sea que el caudal acá, acá y acá es lo mismo. O sea, el caudal en todo el sistema es constante. O sea, es lo mismo. Eso se conserva el caudal. Entonces, yo en este caso analizo, ¿cierto? El caudal en A y en B. Perdón, en los puntos 1 y 2. Aquí debería ser. Entonces, miren, yo lo que hago entonces, analizo con la ecuación de continuidad en los puntos 1 y 2, o sea, en todo el trayecto de diámetro 1, que es la velocidad 1 ahí, y en todo el trayecto de diámetro 2, que es este de acá, que va a ser ahí la velocidad 2 con su área 2, porque es el diámetro 2 ahí. Entonces yo lo que estoy analizando es el caudal en esos tramos, ¿cierto? En el tramo 2 y en el tramo 1, que son de diferentes diámetros. Entonces, igualando los caudales por la ecuación de continuidad, igualando los caudales, me queda esa expresión. En este caso, ustedes pueden despejar la velocidad que quieran. Pueden despejar la velocidad en 1 y reemplazarlo acá. Entonces, pueden hacer eso. O pueden despejar la velocidad 2 y reemplazarlo acá. También pueden hacer eso. Despejé la velocidad en 2. La velocidad en 2
despejando va a ser área 1 por velocidad 1, ¿cierto? Esto de acá es área 1 y la velocidad 1, como no lo conozco, lo conservo. El área 2 pasa a dividir, que es este de acá. El área 2 es de menor diámetro, ¿cierto? Está acá, en la figura lo ven. Como el tramo 2 es de menor diámetro, entonces su diámetro es más pequeño. Perdón, este es radio esto de acá. Lo dividí, está acá. Como es de menor diámetro, entonces su radio también va a ser más pequeño. Entonces está acá, su radio es más pequeño con respecto al del tramo 1, que es el de diámetro 1. Entonces su radio de acá es mayor que el de acá. ¿Por qué hago esto? Porque quiero obtener esta expresión. O sea, quiero saber cuánto vale la velocidad en 2 en función de la velocidad en 1. O sea, analizo con la ecuación de continuidad las velocidades, ¿cierto? Y lo que me está diciendo acá, que la velocidad en 2 es 4 veces más grande que la velocidad en 1. Y esto es lo que le decía en la anterior clase. Cuando ustedes vean que un diámetro se reduce a la mitad, como es en este caso, ¿cierto? Que la sección 2, el diámetro es ¿cuánto? Es 18 centímetros. Entonces se redujo a la mitad con respecto al diámetro 1, que acá es 36 centímetros. Entonces, como se redujo a la mitad, sus velocidades se cuadruplican. Es lo que lo ven acá. O sea, donde el diámetro se reduzca a la mitad, va a cumplir esto, que la velocidad sea 4 veces mayor ahí. O sea, se estarían ahorrando este cálculo de acá, porque ya sabrían cuál va a ser su respuesta. Solamente cuando el diámetro se reduce a la mitad, van a poder llegar a esta expresión. Entonces, eso, ¿no? Eso quería aclararles con esto. O sea, lo que hice acá nomás en la ecuación de continuidad fue obtener esta expresión de acá, de las velocidades. Esto es lo único que hago es reemplazar, ¿cierto? Reemplazo acá y voy a poder resolver mi sistema de ecuación. O sea, reemplazando la velocidad en 2, está acá, como 7,7, velocidad 2 al cuadrado, lo reemplazo y voy a obtener, voy a poder despejar B sub 1 y voy a obtener su valor. Despeja nomás B sub 1, es una ecuación, lo despeja y van a obtener su valor. Y tranquilamente pueden calcular el caudal, porque ya conocen la velocidad, y el área 1, no hay problema, ¿cierto? Este es el área 1, que es pi por radio al cuadrado. O sea, el área 1 lo calculan con su velocidad y van a obtener ese caudal, que está en metros cúbicos sobre segundo. Y acá lo que le decía, ¿cierto? Si ustedes querían, podían haber despejado acá velocidad en 1. No hay problema en eso. Seguramente la velocidad en 1 le iba a dar, que era velocidad en 2 dividido entre 4. Eso tendría que haberle dado, dividido entre 4. Entonces, la velocidad en 1, como pueden ver, lo hubiesen reemplazado acá. Acá. Lo reemplazan acá. Y en vez de hallar la velocidad 1 como allí acá, en vez de hallar la velocidad 1, ¿qué hubiesen hallado? La velocidad en 2, ¿cierto? Entonces hubiese sido diferente la velocidad, pero el caudal va a ser lo mismo. El caudal va a ser el mismo resultado. Entonces, eso no tengan problema en eso. Si hubiesen despejado acá la velocidad 1, le va a dar el mismo resultado por continuidad, ¿cierto? Porque los caudales son los mismos. Así que si hubiesen despejado acá velocidad 1, hubiesen hallado otra velocidad, pero el caudal hubiese sido lo mismo. Entonces, ese sería ¿no? El primer inciso, el caudal. Y ya si quieren lo hallan en litros, que sería multiplicarlo por 1000, que sería 147,11 litros sobre segundo. Y esa sería la solución del problema, del primer inciso, ¿no? Que es el caudal. ¿Tienen alguna duda? Disculpen, hasta acá de este problema. Pueden preguntar, no sé si tienen duda. Ya. Bueno, otra forma, ¿no?, de resolver este problema, que es más sencillo, la verdad lo veo de esta otra forma, pero es más, te puedes confundir más con las variables, podemos decir. O sea, la velocidad en 1, ustedes saben que la velocidad en 1, ¿a qué es igual? Despejando de la fórmula de caudal, va a ser caudal sobre el área. Entonces, va a ser caudal 1 sobre área 1.
Entonces, la velocidad en 1 lo reemplazan nomás acá, lo reemplazan ahí. O sea, el caudal 1 sobre el área 1 elevado al cuadrado. Lo mismo hacen para la velocidad 2. La velocidad 2, lo mismo, ¿cierto? Va a ser caudal 2 sobre área 2 y lo reemplazan ahí. Y su única tarea es despejar el caudal. Y le va a dar lo mismo. Le va a dar lo mismo. A pesar de que sea caudal 1, caudal 2, es lo mismo. O sea, le va a dar el mismo resultado. Esa es otra forma de que puedan solucionar este problema. Sobre área 1, o sea, lo despejan nomás. Como le decía, pueden despejar la velocidad en 1 y la velocidad en 2. No hay problema en eso. Y pues, o sea, ¿cómo va a ser la velocidad en 1? Va a ser caudal 1 sobre el área 1. La velocidad en 2 va a ser caudal 2 sobre el área 2, ¿cierto? Entonces, eso lo estarían despejando de acá, de la expresión. Entonces, y una vez que lo despejan, lo reemplazan. Lo reemplazan acá, en esta ecuación lo reemplazan, tomando en cuenta de caudal 1 y que caudal 2 es lo mismo. O sea, es lo mismo, entonces solamente estarían trabajando con una incógnita, porque el área 1 ya lo conocen y el área 2 lo van a conocer en función de su diámetro, ¿cierto? Entonces, pueden hacer eso. Entonces, esa sería otra alternativa para este ejercicio, para la solución de este problema. Le daría lo mismo. Entonces, una vez determinado el caudal, voy a determinar la presión en C. ¿Cuánto es el valor de la presión en C? Entonces, como ya conozco la velocidad que circula por el fluido, ¿no? Por el punto 1, o sea, ya conozco la velocidad que circula por el tramo 1, o sea, por todo este tramo de acá. Entonces, lo conveniente sería analizar la ecuación de Bernoulli entre el tramo A y C, ¿cierto? Entre el tramo AC. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque el punto C está en el diámetro 1. Entonces, en el diámetro 1 yo conozco su velocidad, o sea, conozco la velocidad. Entonces, lo conveniente sería ahí analizar la ecuación, o sea, de Bernoulli entre el punto A y C. Ustedes pueden analizar la ecuación de Bernoulli en el tramo CE, le va a dar lo mismo. Sin embargo, al analizar, bueno, sí le da lo mismo, pero lo que va a afectar es la pérdida de carga, porque entre el tramo AC solo tienen que sumar AB y BC, entre el tramo CE tienen que sumar CD y DE. Entonces, en eso cambia, porque la velocidad 1 es la del tramo C. Entonces, porque el punto C está ubicado, ¿cierto?, en el diámetro 1. O sea, acá justamente en el diámetro 1. Si ustedes hubiesen calculado la velocidad en 2, sí o sí tendrían que calcular la velocidad en 1 para este problema. O sea, para analizar la presión. Si hubiesen calculado la velocidad en 2 en el anterior problema y hubiesen calculado el caudal así. Porque le haría lo mismo con el caudal. Entonces, bueno, como le he dicho, ¿no? Yo en este caso usé la alternativa de aplicar la ecuación de Bernoulli entre el tramo A y C. O sea, voy a analizar los puntos A y C. Entonces, el punto C, como le he dicho, está ubicado en el diámetro 1. Lo que circula por ahí es la velocidad 1. Entonces, analizando la ecuación de Bernoulli entre el tramo A y C, ¿cómo me quedaría la expresión? Me quedaría de esa forma. Entonces, tengo esa expresión y nuevamente me vuelvo a preguntar, ¿qué variables puedo simplificar, cierto? ¿Hay presión en A? No la hay, ¿cierto? Porque la presión en A es la atmosférica. Entonces, lo anulo ese valor. ¿Hay ZA en el punto A? No lo hay, ¿cierto? ¿Por qué no hay ZA? Porque mi eje de referencia lo estoy trazando acá.
ustedes podían haber trazado su eje de referencia aquí, ¿cierto? No. ¿Y cuánto sería su ZA si hubiese estado acá su eje de referencia? Sería H sub 1, ¿cierto? Entonces, yo en este caso lo tracé acá, justamente que pase por la línea en A. ¿Por qué? Porque ahí ZA se me va a hacer 0 y ZC se me va a hacer H sub 2. Entonces pueden hacer eso o pueden trazar justamente acá el eje de referencia. No hay problema en eso. O sea, solamente que estarían adicionando este H sub 1, ¿cierto? Le estarían sumando nomás. Entonces yo en este caso lo tracé ahí, el eje de referencia. Una vez trazado ahí el eje de referencia, veo, ¿cierto?, que ZA vale 0, porque no tiene ninguna elevación con respecto a este eje de referencia. La velocidad en A, de igual manera, es 0. ¿Por qué? Porque desciende, ¿cierto?, de forma lenta, que tiene un valor a 0. Disculpadme, me llamaban para una cosa. Bueno, como le decían, la velocidad en A es un valor que tiende a 0. O sea, ¿por qué? Porque desciende de forma lenta. Y H sub L es lo que yo quiero hallar, ¿cierto? Perdón, es la pérdida de carga que hay entre el tramo A y C. O sea, es lo que vale la pérdida de carga entre A y B y entre B y C. Eso representa H sub L. Entonces, eso no lo elimino, obviamente. En el punto C, ¿hay presión? Sí la hay, ¿cierto? Es lo que yo quiero hallar, la presión en C. Y sí hay presión porque está confinado el fluido, o sea, está atrapado ahí. Entonces la presión en C, sí hay ese valor. Entonces no lo simplifico. ZC, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la altura topográfica en C? Vale H sub 2, ¿cierto? Porque este es mi eje de referencia. ¿Y cuánto tengo que subir para llegar al punto C? Tengo que subir H sub 2. Entonces, ZC no lo elimino, es lo que vale H sub 2. Y la velocidad en C, ¿cuánto se da la velocidad en C? Va a ser lo que vale la velocidad en 1, ¿cierto? Ese es el valor de la velocidad en C. ¿Por qué? Porque el punto C, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el trayecto, ¿cierto?, de este diámetro 1. O sea, justamente en este punto. Ahí está ubicado el punto C. Entonces, por eso no lo simplifico este valor. O sea, porque sí hay velocidad ahí. Entonces, lo único que hago entonces ahora, me quedaría esta expresión de acá, y mi única tarea es despejar mi variable, que sería esa de ahí. Despejo la variable, presión en C, y su única tarea es reemplazar. Fíjense acá, miren, H sub L yo lo reemplacé como 8/3 de la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2G. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale la pérdida de carga hasta el tramo C? O sea, hasta el tramo AB se me ha perdido esto, 0,3. Hasta el tramo BC se me ha perdido esto. Entonces, la suma de ambos va a ser la pérdida de carga entre el punto A al punto C. O sea, 8,3, ¿cierto? 0,3 más 8 es 8,3. Entonces, solamente lo reemplazo ahí su valor de H sub L. O sea, la pérdida de carga hasta ese punto. Z sub C, ¿cuánto vale? Vale 0,95 metros, ¿cierto? Es lo que vale, acá también, es lo que vale H sub 2. Entonces lo reemplazo nomás, Z sub C. Y la velocidad en 1, lo habíamos calculado, ¿cierto? Lo habíamos calculado en el anterior ejercicio. Entonces, ese es el valor de la velocidad en 1. Reemplazando la velocidad 1, y me quedaría ese valor de ahí. Como es negativo, significa que es una presión de succión, ¿cierto? O sea, está aspirando el fluido para que suba a este nivel. Entonces, ese es el valor negativo. Su única tarea entonces es despejar. Despejan la presión en C y le va a arrojar ese valor. Yo en este caso, el peso específico lo multipliqué por el peso específico del agua. ¿Cuánto es el peso específico del agua en unidades de kilogramos fuerza? Es 1000, ¿cierto?
el peso específico del agua en unidades de kilogramos fuerza es 1000. Entonces, 0, bueno, acá está la densidad del agua, no la anoté acá. Acá está. Perdón, la densidad de este fluido es 0,659 multiplicado por 1000, que es la densidad del agua en estas unidades, me va a dar ese valor. Obviamente la densidad relativa y el peso específico relativo es el mismo valor, ¿cierto? Solamente que se hizo un poco directo acá. Entonces, ese sería, lo multiplica y ese sería su resultado. 1278 negativo, ¿no? Kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Y esa sería la solución del problema para este ejercicio. ¿Cuáles son las observaciones de este problema? La velocidad en 1, ¿cierto? Tómenlo en cuenta que está en el punto C. Si ustedes, el ingeniero, le hubiese pedido cuánto es la presión en D, ¿con qué velocidad hubiesen trabajado? Con la velocidad en 2, ¿cierto? Con esa velocidad 2, porque ahí es donde se ubica el punto D. Entonces, eso si en caso le hubiese pedido la presión en D. ¿Y qué otra más? A ver. Eso sería. No sé si tienen dudas, disculpen, de este ejercicio. ¿Alguna duda que tengan? Como le decía, también podrían haber analizado la ecuación de Bernoulli en el tramo C y E. Le va a dar lo mismo, le va a dar el mismo valor ahí en el tramo C y E. No le entiendo tu pregunta. ¿El C? ¿Cómo? Sí, la presión es negativa. En este caso es negativa. Porque como ya he dicho, es una presión de succión, ¿cierto? Es negativo la presión en el punto C. Para este ejercicio. Porque si hubiesen querido analizar la presión acá, seguramente le iba a dar positivo. Pero en C es negativo, ¿cierto? Porque tiene que aspirar el fluido. Tiene que subir hasta el punto C para llegar al punto E. Es negativo en este caso el resultado. De Fernando, multiplicando 1,74 por 6,59 no sale 1278. Ya es que... Bueno, acá hay un problema. Al editarlo, fíjate, 1,94, no es 1,74. No sé si... Como lo hice apurado esto. Es acá. Es que la presión en C, como acá cambia, ¿no? Los valores. Esto debía ser acá. Ahí seguramente te da. Ahí debería ser. Ya. Gracias. Mira, que como lo hice, creo, el primer ejercicio no me salió la primera. Me había fijado que lo equivoqué y por eso es que lo cambié todo. Pero eso no me he dado cuenta de eso. Pero da eso, ese es el resultado. El que hemos resuelto es este de acá, este modelo. Que acá está el resultado, ¿no? Está correcto. Este es el modelo que acabamos de resolver. Un modelo de ensamble. Bueno, ahora vamos a resolver este ejercicio de acá, que es el del teorema de Buckingham, ¿no? Que es el último tema del ingeniero. Como le había dicho al principio, estos ejercicios de lo que es análisis dimensional, el ingeniero lo avanza, pero no lo pregunta, porque si se han dado cuenta, en los modelos no hay. Pero quizás este semestre, bueno, dependiendo también del humor, cómo está el ingeniero, puede ser, ¿no? Que lo pregunte o no. Pero no. Ya. Entonces, lo que es estos ejercicios de análisis adimensional, de lo que es este tema de Buckingham, tienen como finalidad, ¿no? Encontrar una fórmula que esté en función de las variables que te lo da el enunciado. O sea, en el caso, miren este ejercicio, me dice desarrollar una expresión o una fórmula de la distancia recorrida en el tiempo t por un cuerpo que cae libremente, suponiendo que la distancia depende del peso, de la aceleración
de la aceleración de la gravedad y del tiempo. O sea, lo que ustedes tienen que hallar, como le dice el enunciado, lo que tienen que hallar es una expresión, una fórmula que le calcule la distancia, ¿cierto? La distancia, y que esa distancia tiene que estar en función de estas variables, del peso, de la aceleración de la gravedad. Ojo, no vayan a leerlos por separado. Aceleración y luego gravedad. Es la misma palabra, porque gravedad es aceleración, ¿cierto? Y del tiempo. O sea, eso es lo que tienen que hacer. Tienen que hallar una fórmula, ¿no? Una fórmula que le calcule la distancia que esté en función de estas variables. ¿A qué me refiero que esté en función? Todos conocen, ¿cierto? La fórmula de densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? Esa es la fórmula de densidad. Entonces, como la densidad es masa sobre volumen, quiere decir de que la densidad está en función de la masa y del volumen. O sea, que si yo le doy un valor a la masa, ese valor voy a poder calcular la densidad, ¿cierto? O sea, para calcular la densidad, tengo que conocer la masa y tengo que conocer el volumen. Entonces, eso significa que está en función. En este caso, como me dice la distancia, entonces yo la distancia, la vamos a llamar, supongámosle D, bueno, en este caso le llamé S. O sea, la distancia me dice que tengo que hallar una fórmula que tiene que estar en función de esas variables, del peso, de la aceleración de la gravedad y del tiempo. Entonces, tengo que hallar una fórmula, ¿cierto?, de la distancia. Entonces, yo no sé si el peso, que le llamamos G, ¿no? Yo no sé si el peso va a estar en el numerador, o puede estar en el denominador, o puede estar con raíz, o puede estar con exponente. O sea, puede estar de diferentes formas. La cosa es que sea una función, ¿cierto?, de la distancia. Entonces, ¿qué más me dice de la gravedad? ¿Cierto? Y también me dice que esté en función de qué otra variable, del tiempo. Entonces, esa sería una alternativa, porque la distancia en función de quién está, del peso, de la aceleración de la gravedad y del tiempo. Pero puede ser de que ese peso esté con raíz, o puede ser que ese tiempo esté al cuadrado. O sea, eso no lo sé, ¿cierto? No lo sé, porque ahí también cumple, porque también está en función de las variables que me está pidiendo. Entonces, para resolver esa incógnita, es que nosotros hacemos, ¿no?, lo que es ese análisis adimensional, o análisis mediante el método de Buckingham, ¿no?, que le llaman ingeniero. Entonces, ese es el cuestionamiento de estas preguntas. O sea, tienen que hallar una fórmula que esté en función de estas variables de acá. O sea, peso, aceleración de la gravedad y del tiempo. Entonces, lo primero que hacen es anotar sus incógnitas. Distancia, peso, gravedad y tiempo. Entonces, anotan sus incógnitas. Ese es como si fuese el primer paso. Acá. Una vez hecho eso, determinan el valor de K. O sea, ¿y qué representa K en este caso? El valor de K no es más que la diferencia, o sea, la resta que hay entre el número de variables físicas, ¿no? Acá también. El número de magnitudes físicas, perdón, y el número de magnitudes fundamentales. Entonces, eso representa K. ¿Cuántas variables magnitudes físicas tengo? Tengo 4, porque son las variables que yo tengo, ¿cierto?, que me da el enunciado. Entonces, como tengo 4 magnitudes físicas, ¿cuáles son? Son la distancia, son el peso, son la gravedad y el tiempo, ¿cierto? Esas son mis magnitudes físicas, o sea, con la cual me está dando el enunciado. Entonces, como tengo 4 magnitudes físicas, las anoto, como está acá. Entonces, va a ser 4 menos ¿cuánto? Menos 3. ¿Y qué me representa 3? Me representa las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son esas magnitudes fundamentales? Son las que conocemos como M, que me representa la masa, L, que me representa la longitud, y T, que me representa el tiempo. Estas son las 3 magnitudes fundamentales con las cuales se trabaja. Entonces, la resta entre ambos, o sea, de las magnitudes físicas con las magnitudes fundamentales, me va a dar el valor de K. Entonces, 4 menos 3 es 1, ¿cierto? Y así determino el valor de K. Es simplemente esa resta. Si acá le hubiese dado en función más, digámoslo así, miren,
que dependa del peso, de la aceleración, de la gravedad, del tiempo y, digámosle, a ver, del peso específico, digámosle acá. Entonces, ¿cuántas magnitudes físicas serían? Serían 5, ¿cierto? Entonces, anotan las 5 nomás. Pero en este caso solamente me dio 4. Distancia, peso, gravedad y tiempo. Entonces, esas 4 lo anoto, como ven ahí. Entonces, simplemente resto y obtengo el valor de K. Y el valor de K, ¿qué me representa? Me va a representar cuántas funciones pi voy a tener. Como K vale 1, significa que solamente voy a tener un pi, o sea, una función pi. Eso me representa el valor de K, ¿cierto? Como K vale 1, entonces solamente habrá un pi. ¿Y qué representa pi, no? Eso ya es como el segundo paso, podríamos decir. Está acá. Una vez que ya conocen el valor de K, tienen que aplicar lo que es la función pi. Y la función pi es esta expresión de acá, miren. Lo que ustedes hacen acá, en este paso de acá, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer, porque el ejercicio es bien mecánico. Se van a dar cuenta que a medida que vayan practicando, es bien mecánico. O sea, lo que hacen acá en el segundo paso, como ya saben que K vale 1, solo va a haber un pi. Entonces, lo que hacen es elegir 3 magnitudes físicas. O sea, yo tengo 4. Tengo distancia, tengo peso, tengo gravedad y tengo tiempo, ¿cierto? Esas son mis 4 magnitudes físicas. Entonces, de las 4 voy a elegir 3. Y esas 3 van a ser las que van a ver afectadas por estos exponentes. O sea, a esas 3 variables que voy a elegir, les voy a elevar con estos exponentes. X1, Y1 y Z1. Entonces, a la otra variable no lo tomo. O sea, no le elevo en nada. O sea, lo dejo así nomás como está. Entonces, yo en este caso elegí el tiempo, peso y gravedad. A esas variables lo elevo, ¿cierto? Con sus respectivos exponentes. X1, Y1 y Z1. Ustedes podrían haber escogido la G, o sea, la gravedad. En vez de poner S, podrían haber puesto aquí la gravedad. Le va a dar lo mismo. Eso es arbitrario, es a su criterio eso. Entonces, yo en este caso elegí S, que me representa la distancia, ¿cierto? La distancia, que es la fórmula que quiero encontrar. Entonces, ese es como si fuese el segundo paso. Una vez que aplican la función pi, ¿cierto? Aplican la función pi, tienen que aplicar las definiciones. ¿A qué me refiero con las definiciones? O sea, son las, podríamos decir, las unidades, ¿cierto? Con las cuales trabajan. El tiempo, ¿en qué se mide? En segundos, ¿cierto? Y segundo es t, porque es tiempo. O sea, por eso es que t, que me representa el tiempo, le pongo t mayúscula, porque es su magnitud, es su definición, ¿cierto? Su magnitud fundamental. Entonces, como t es tiempo, entonces de las 3 que tengo, solamente pongo la t, ¿cierto? O sea, el tiempo es t, solamente tiempo. Entonces, pues, solamente me representa t. Peso, W. Ahora voy a analizar el peso. El peso, analicé la gravedad primero. La gravedad, ¿en qué se mide la gravedad? Metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? O centímetros sobre segundos al cuadrado. O sea, en todo caso, la gravedad es una aceleración, ¿cierto? O sea, y nosotros, a ver, por ejemplo, gravedad, nosotros 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es su unidad, ¿cierto? Con la cual nosotros trabajamos. Entonces, metros, ¿qué unidad representa? Es de longitud, ¿cierto? Esa es su magnitud fundamental, es de longitud, porque es distancia. Entonces, metros es simplemente L, ¿cierto? Porque es de longitud. Y S, ¿qué me representa? Me representa tiempo, ¿cierto? O sea, es tiempo la S, segundos. Entonces, S como me representa tiempo, en vez de ponerle S, yo le pongo T. Y T elevado al cuadrado. ¿Por qué T? Porque es su magnitud fundamental. T me representa el tiempo. Y es lo que es S, ¿cierto? Es un tiempo. Entonces, yo lo que pongo es nomás L sobre T al cuadrado. Y es lo que está acá. L sobre T al cuadrado. Entonces, ya analicé la gravedad. Ya analicé el tiempo. Aún me falta analizar
las otras variables. Voy a analizar ahora el peso, ¿o no? Bueno, la distancia. La distancia que yo le llamé S, ¿cierto? Distancia, ¿en qué se mide? Se mide en metros. ¿Y metros qué es? Es longitud, ¿cierto? Por eso es que pongo la L acá, porque distancia es metros, es L, es de longitud. Entonces, por eso es que pongo la L nomás acá. ¿Qué más? Ahora sí analizo el peso. El peso, nosotros sabemos que el peso tiene su fórmula, ¿cierto? Usen la fórmula, usen su definición de la fórmula. O sea, nosotros la definición de peso es masa por gravedad. Entonces, como masa es se mide en kilogramos, va a ser M, ¿cierto? Que es la masa de M mayúscula, es la masa. Gravedad, ya sabemos, ¿cierto? Que la gravedad está acá, es distancia sobre el tiempo al cuadrado. Entonces, L sobre T al cuadrado, porque es metros, que es distancia, que es L sobre tiempo al cuadrado. O sea, M representa metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Es la unidad de la gravedad. Entonces, M para mí es L, porque es longitud, y S es T, porque es tiempo. Entonces, me queda esa expresión, y lo conveniente en estos ejercicios de análisis adimensional es que ustedes dejen todo en el numerador, no dejen nada en el denominador. O sea, todo lo que está abajo lo suban arriba. Eso es lo conveniente, o sea, al momento de hacer los cálculos. Entonces, por eso es que yo ese t que está elevado al cuadrado en el denominador, lo subo arriba, ¿cierto? Y ustedes saben por propiedades exponenciales, lo que está elevado al cuadrado en el denominador, o lo que está elevado a cualquier exponente en el denominador, sube arriba con signo negativo, ¿cierto? O sea, t al cuadrado, como está dividiendo, va a subir arriba con signo negativo, como ven ahí en la expresión. Y ese sería, ¿no?, las magnitudes fundamentales para cada variable, para el tiempo, para el peso, para la gravedad y para la distancia. Hay tablas de esto, si quieren pueden consultarlo. Creo que en el libro del ingeniero hay unas tablas ahí. O sea, ahí te lo da la variable, digamos, porque he visto que a veces pregunta hasta potencia, pregunta. ¿Y potencia qué es la definición? O sea, usen siempre la definición. Potencia es trabajo sobre tiempo, ¿cierto? Es la rapidez con la cual yo realizo el trabajo. Entonces, como potencia es trabajo sobre tiempo, y trabajo se define como fuerza por distancia, ¿cierto? Fuerza por distancia. Y acá va a ser tiempo. Y luego, la fuerza, ¿en qué se mide? Se mide en Newton, ¿cierto? Entonces, Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. O sea, los puede confundir con eso, pero pueden usar directamente las tablas. O sea, ahí en el libro del ingeniero hay unas tablas, ¿cierto? Si la habrán visto. Hay unas tablas que les puede ayudar para directamente, o sea, le lanza directamente el resultado de la magnitud fundamental. Porque acá sí les complicaría mucho, pero se puede resolver eso. Entonces, ya hemos analizado, ¿cierto? Ya hemos analizado lo que son las magnitudes fundamentales, que son estas de acá. Entonces, mi única tarea ahora, está acá, ya es el tercer paso. Mi única tarea es reemplazar. Reemplazo las magnitudes físicas acá. O sea, esta es mi ecuación, ¿cierto?, que planteé acá, ¿no? En el segundo paso. O sea, yo alejé la S, ¿no? Dije que la S no se ve afectado por los exponentes. Eso por arbitrariamente, ¿no? Entonces, mi única tarea acá es reemplazar. Reemplazo las magnitudes fundamentales, lo reemplazo acá. T, que me representa el tiempo, es T mayúscula. Peso está acá, ¿no? Es M mayúscula por L por T. Está acá, con sus respectivos exponentes. Gravedad es longitud por tiempo elevado a la menos 2. Es lo que estaba acá, ¿cierto? La gravedad. Está acá. Y S, que me representa la distancia, que es de metros, lo reemplazo con longitud. ¿Por qué? Porque es distancia, ¿cierto? Es metro. Y metro es una longitud. Entonces pongo la L mayúscula ahí. Esa expresión de ahí, ¿no? Me queda esa expresión de ahí. Y lo que hago luego, tomo en cuenta el valor de pi. ¿Qué es pi?
es una constante, ¿cierto? Pi es 3,1416, es una constante el valor de pi. Entonces, en análisis adimensional, las constantes valen 1, ¿cierto? Tienen ese valor de 1. Entonces, lo que significa entonces que pi va a quedar de esa expresión de ahí. Ahora, algunos se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo esta expresión de acá? Esto no es 1, ¿no? Sí es 1, esto de acá. O sea, ese valor de ahí que está encerrado es 1. ¿Y por qué vale 1? Recuerden las propiedades exponenciales. Todo número elevado a una potencia 0, ¿cierto? 7 elevado a 0, 10 elevado a 0, 300 elevado a 0, ¿cierto? Cualquier número elevado a una potencia 0, ¿a qué le va a dar? A 1, ¿cierto? Es igual a 1. Entonces, yo pi, como sé que vale 1, como sé que pi vale 1, entonces ese 1 es lo mismo que está acá. L elevado a la 0, T elevado a la 0 y M elevado a la 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada número elevado a 0 me va a dar 1. Entonces acá va a ser 1 por 1 por 1, ¿cierto? Entonces acá me va a dar 1 nomás. Y eso vale pi, porque es una constante. Entonces es por eso que hago eso. O sea que L lo elevo a 0, que T lo elevo a 0 y que M lo igual a 0. Y aparte de eso, es porque así voy a poder determinar estas variables de acá. X1, Y1 y Z1. Entonces, ese es como si fuese su cuarto paso para la solución de este problema, ¿no? Entonces, pi lo reemplazan por 1 y ese 1 es lo mismo que está acá, ¿cierto? Va a ser 1 por 1 por 1. Una vez hacen eso, agrupan. Tienen que agrupar los términos de toda esta expresión de acá, que está en el lado derecho, en el segundo miembro. Tienen que agrupar las magnitudes fundamentales. O sea, todas las L de un lado, todas las M de un lado y todos los T de un lado. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, fíjense que lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Agrupé nomás. Todas las T los traje a un lado, ¿cierto? Esta T elevado a la menos 2 se va a ver afectado por este Y1, ¿cierto? Por este Y1. Acá tienen que aplicar los conceptos de teorema exponencial, ¿cierto? Las leyes exponenciales. Cuando un término está en una raíz y a un exponente, y todos los términos están multiplicando, ese exponente se reparte, ¿cierto? Se reparte a cada término. Y es lo que hago acá, miren. Bueno, lo hice un poco directo acá. Pero ese Y1 se va a repartir tanto para M, para L y para T. Y es lo que está acá. Miren, M está acá. M elevado a la Y1. L elevado a la Y1 está acá. ¿Cierto? Y T elevado a la menos 2, también elevado a la Y sub 1, me va a originar esto. Acá está. Eso. Me va a originar eso, ¿cierto? Porque saben, exponente de otro exponente se multiplica, ¿cierto? Potencia de otra potencia se multiplica. Está acá, miren. T elevado a la menos 2 elevado a la Y1, se multiplican sus exponentes. 2 por Y1 va a ser menos 2Y1. Son leyes exponenciales los que tienen que aplicar acá. Entonces aplican eso y lo mismo para acá. Ese Z1 se va a repartir, ¿cierto? A L y a T. Entonces voy a tener un L elevado a Z1, que está acá. Es ese, ¿no? Y T elevado a la menos 2, ese menos 2 multiplica por el Z1, que está acá. Es ese de ahí. Entonces, lo que tienen que hacer ahí es solamente aplicar las leyes exponenciales para cada término. Aplican eso y lo agrupan. Lo agrupan y van a tener esa expresión, miren. Van a obtener esa expresión de ahí. O sea, todas las T de un lado, todas las M de un lado y todas las L de otro lado. Soy malo para estos pulsos de acá. Lo agrupan. Y una vez, ¿por qué lo agrupan? Porque tienen que compararlo con lo que tienen en el primer miembro, con lo que tienen acá. Tienen que comparar eso. Entonces, para compararlo, tienen que expresarlo en un solo exponente. Y nuevamente vuelven a aplicar las leyes exponenciales. Es muy importante eso de las leyes exponenciales acá.
O sea que nosotros sabemos por leyes exponenciales, ¿cierto? Que cuando yo tengo un número elevado a una potencia y el mismo número, pero ya está elevado a otra potencia, digámosle c, ¿qué pasa con las exponentes? Se suman, ¿cierto? Si las bases son iguales, si acá es a y acá también es a, ¿qué sucede con los exponentes? Se suman, ¿cierto? Los exponentes se suman. Obviamente estos dos tienen que multiplicar. Entonces acá sería a de b más c, ¿cierto? Esa sería la expresión. Y es lo que hago acá, miren. Como t y t están elevados a diferentes exponentes, yo lo único que hago es sumo sus exponentes. x1 menos 2y1 menos z1. Sumo sus exponentes y me queda esa expresión de ahí. Como lo ven acá debajo, me queda esa expresión. Lo mismo hago para las L. L que está elevado a diferentes exponentes, lo sumo sus exponentes. Z1 más esta L está elevado a un exponente 1, ¿cierto? Pero se sobreentiende eso. Más 1 más y1. Me queda toda esa expresión de ahí. Entonces, de ahí de recién ya puedo, ¿qué puedo hacer? Puedo comparar las ecuaciones. Y ahí es donde ustedes ya determinan los valores de y1, z1 y de x1. De recién lo determinan ahí. Entonces, comparan sus magnitudes fundamentales. En este caso, m, voy a compararlo con esta m de acá, ¿cierto? Porque son las mismas. M, mismas bases, las igualan. Entonces, las igualan, quedan esa expresión. Y si pueden notar, y1, ¿a cuánto va a ser igual? A 0, ¿cierto? Por igualdad. O sea, y1 vale 0 para que sea igual. Entonces, de esa forma ya determiné y1. Entonces, una vez determinado y1, voy a hacer ahora otra igualación. ¿Qué más puedo igualar? Voy a igualar las L, miren. Voy a igualar este término con L igual a 0. Lo igualo, pero yo ya sé que este de acá, este y1 vale 0, ¿cierto? Ya sé que vale 0. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? Bueno, acá está. Ya sé que vale 0. ¿Cómo me quedaría la expresión? Me quedaría de esa forma, ¿cierto? Porque las L, o sea, igualando los exponentes, me queda esa expresión. Esto es logaritmo, ¿no? Aplican lo que es logaritmo. Entonces, igual y1, ya saben que vale 0. Y despejan z1. Y ese sería su valor de z1, que va a ser menos 1. Lo mismo hacen para las t. Igualan las t con su exponente, obviamente. T igual a 0 igual a toda esta expresión de acá. Y igualan los exponentes. Ahí están. Lo mismo. Y1 ya saben que vale 0, ¿cierto? Este Y1 saben que vale 0. Y Z1 vale menos 1. Como había dicho, ¿no? Ya igualé las M, ya igualé las L. Ahora igualé las T. Al igualar las T, igual sus exponentes. Y como ya saben, ¿cierto? Y1 vale 0. Entonces ese valor se elimina. Y lo que les quedaría entonces sería ese valor, ¿cierto? X1 menos 2, acá, menos 2 multiplicado por Z1. ¿Y cuánto vale Z1? Vale menos 1. Entonces lo reemplazan nomás, el menos 1. Y va a pasar al otro miembro, o sea, menos por menos más, pasa al otro lado con negativo. Y ese sería el valor de X1. Entonces, una vez que hayan calculado todos los valores de los exponentes que ya tienen acá, todos los exponentes ya hayan calculado, X1, Y1 y Z1, lo reemplazan. Lo reemplazan los valores. ¿Y dónde lo reemplazan? Acá, en la ecuación de pi. Lo reemplazan y le va a quedar esa expresión, miren. T elevado a la menos 1. perdón. T elevado a X1, ¿cierto? Y X1 vale menos 2. Entonces lo reemplaza. W. ¿Cuánto vale W? Que es el peso. Se elevaba a Y1. Pero Y1 vale 0, ¿cierto? O sea, no, entonces va a ser elevado a la 0. G, que es la gravedad, estaba elevado a Z1, ¿cierto? Y Z1, ¿cuánto vale? Vale menos 1. Por eso es que pongo menos 1. Todo eso multiplicado por S. Entonces, esa sería su expresión. Su única tarea es despejar.
¿qué tienen que despejar? Su incógnita. ¿Y cuál es la incógnita? ¿O cuál es esa expresión que me pedía el enunciado? Era para la distancia, ¿cierto? Que era S. Entonces, eso es lo que hacen. Despejan S, porque es lo que me está pidiendo, desarrollar una expresión de la distancia. Despejan S y le va a quedar esa expresión de ahí. Su única tarea entonces es leyes, ¿cierto? Leyes de las exponenciales. Y le va a quedar esa fórmula ahí, miren. S menos 1 sube arriba con positivo y S menos 2 sube arriba con positivo. Me queda esa expresión de ahí. Pero ahí aún no termina ahí el ejercicio. Aún me falta desarrollar. O sea que ese pi, como es una constante, porque es 3,14, le ponen K. Y esa sería la solución del problema. O sea, es una constante el valor de pi, por eso es que le ponen K. Si le hubiese salido 1 sobre pi, de igual manera se pone K. Si le hubiese salido una raíz de 2, le ponen K. Entonces, esa sería la solución del problema. Esa sería la fórmula que me permite determinar la distancia, ¿cierto? Pero nótense que en la fórmula no está en función del peso, porque esa variable se me eliminó, ¿cierto? Acá, al elevarlo a 0. Entonces, al eliminarlo, al elevarlo a 0 se hace 1, por eso es que se elimina. O sea, la fórmula que encontré no está en función del peso. Y esa sería la solución. O sea, esa sería la distancia que yo puedo hallar en función del tiempo y de la gravedad. Y no así del peso, porque lo he simplificado con ese exponente de 0. Ese sería el ejercicio. Que es dado, la verdad, es que estos niños pregunten. Pero bueno, estudien, ¿no? Ahí en el libro hay varios ejercicios con los cuales pueden practicar, que es el mismo concepto que de acá. Solamente que el ingeniero lo hace directo esto, de las definiciones. Hay unas tablas ahí que ustedes se pueden guiar directamente y aplica directamente la definición. El peso directamente le lanza su expresión, ¿cierto? En magnitud fundamental. La potencia, el caudal, la velocidad y todas otras variables directamente le lanza la expresión. Y su única tarea es reemplazar nomás. Ustedes lo hacen acá, por medio de esas tablas. Eso sería la clase. Nos queda, ¿no? Si quieren, podemos aprovechar para poder resolver si quieren, o si tienen dudas de algunos ejercicios anteriores, algunos modelos, porque creo que hasta acá lo hemos resuelto todos los modelos, ¿no? Bueno, los modelos que yo tengo así en foto, que lo he pasado también al grupo, todos lo hemos resuelto. Así que si tienen dudas con algún modelo que hayamos resuelto, pregunten, ¿no? Si quieren podemos resolverlo ahorita. No hay problema. Esto lo resolvimos en la anterior clase. Este también. ¿Tienen alguna duda? Disculpen. Si quieren podemos resolver alguna. Este PDF supongo que lo tienen, ¿cierto? Se lo he pasado al grupo. Acá pueden ver también varios modelos. Este también. ¿Tienen dudas, disculpen? Solo hay un ejercicio que no hemos resuelto. Se llama, es este de acá, pero es genérico. Este de acá. Es genérico este ejercicio. En este ejercicio, el ingeniero sí le dice que tienen que tomar en cuenta la presión atmosférica. Para este ejercicio no le elimina. Pero tienen que deducir esta fórmula. Si quieren lo hacemos este ejercicio. No sé si es genérico, pero como pueden ver, es deducir la fórmula. ¿O tienen otra duda con algún otro problema? Bueno, hay otro también que... Acá, lo que habíamos encontrado era la presión, si todavía uno de acá.
también les puede preguntar la velocidad o la altura de llegar, o sea, el máximo alcance. ¿Dónde está? Está acá, creo. Se lentea la máquina. En este de acá, lo que le decían, en este de acá les puede preguntar la altura máxima que puede llegar el chorro, ¿no? Que sale por el fluido. En este problema acá. Para este ejercicio nos pidió la presión, pero también le puede pedir la altura máxima. O sea, aquí nos dio 50 pies y esto queda la altura máxima. Puede ser H y le va a dar la presión acá. Para este problema acá, si en caso les pidiesen, ¿no? Para este ejercicio. Porque a mí en mi examen me tocó la altura. Pero este es de otro modelo que le pidió la presión. Entonces, mismos conceptos y lo único que tienen que hacer es despejar nomás, ¿no? Y también pueden hacerle de esta forma o de esta otra forma de acá. Así que acá lo hicimos de dos formas, ¿cierto? Una más corta y esta queda bastante, un poco más tediosa. También pueden hacer eso. Y eso sería. No, creo que no tienen duda. Oye, Fernando, Claro, ¿qué pasó? ese ejercicio que estabas mostrando, ¿qué fluido es? Pues no hice en el enunciado. ¿El de acá? Ah, Voy a compartir. ese de ahí, hace rato quería resolverlo, igual no hice el fluido. ¿Cómo lo hiciste? Es agua, el fluido. No lo dicen, ¿no? ¿Eso hay que suponer o cómo es? Quizás no lo anoté el dato, la verdad, pero es agua, porque lo trabajé con 9810. Igual Y en el práctico así este ejercicio, igual no hice el fluido, pues y no sé qué trabajar. Ya. si no te dice, lo supones agua nomás, porque es la densidad que vos lo conocés, ¿cierto? Es el valor que uno Ujú. lo conoce. Es agua. Ya. Eso era. Gracias. Ya. Cuando era así presencial, les preguntabas nomás al ingeniero si te faltaba un DAT, o sea, qué valor puede ser, y el ingeniero te respondía, Ujú. ¿no? Ya. Pero si no, es Gracias, agua, directamente. gracias, Fernando. Ya, nada. Bueno, eso sería entonces. Nos vemos.